La otra historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Francisco Vázquez de Coronado. El gobernador de Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado, no daba crédito al relato que le hacía el religioso aquel, Fray Marcos de Niza, una ciudad repleta de oro y plata a unos 40 días de marcha al norte de Culiacán, en Nueva España. El fraile comparaba las riquezas vistas con sus ojos con las del Imperio Inca. Sabía de lo que hablaba, pues había acompañado a Pizarro en la conquista del Perú. Además, era un hombre de Dios. Su historia no podía ser una patraña. O eso quiso creer el gobernador de Nueva Galicia. Lo de que Vázquez de Coronado no daba crédito a lo que le contaba el franciscano es una forma de hablar. Le daba todo el crédito. Si no, no le habría acompañado hasta la capital de Nueva España para entrevistarse con el virrey, Antonio de Mendoza, quien quedó igualmente hechizado ante las posibilidades casi infinitas de botín. En la Ciudad de México, Fray Marcos de Niza contó a quien quisiese escucharlo las fabulosas riquezas de las que, según él, había sido testigo. No quedó púlpito en la capital al que no se encaramase para proclamar las maravillas que esperaban a cuantos se atrevieran a emprender la aventura. Era cuestión de tiempo que el virrey Mendoza ordenara a Vázquez de Coronado una expedición exploratoria. Esta salió de Compostela, capital de Nueva Galicia, el 23 de febrero de 1540, y la componían 6 compañías de caballería, una de infantería y otra de artillería, además de una flotilla de 3 barcos. Hasta el último de los 300 españoles y 800 indios que formaban parte de la empresa, incluso los caballos y los mulos de carga, parecían convencidos de partir en busca de las fabulosas 7 ciudades de las que habían leído en las páginas del Amadís de Gaula, un célebre libro de caballería de la época. Las ciudades, según la leyenda, las habrían fundado siglos atrás 7 obispos españoles. Tras la conquista musulmana de la península, los obispos huyeron allende los mares, poniendo a salvo consigo enormes tesoros. En su nuevo hogar, cada uno fundó una ciudad, tan ricas que todo en ellas era oro y piedras preciosas. Y como Fray Marcos había bautizado Cíbola, la ciudad que supuestamente había visitado, ya todos hablaban de las 7 ciudades de Cíbola. Nadie parecía dispuesto a considerar la posibilidad de que se tratase de un engaño. 3 meses antes de que la expedición partiera, lo había hecho una avanzadilla de 15 hombres al mando del capitán Melchor Díaz. No habían caminado ni 100 leguas cuando en la frontera entre Sonora y Arizona, unos indios les confirmaron la existencia de Cíbola. Existir, existía, solo que era un conjunto de pueblitos hechos de piedra y adobe, cuyos escasos habitantes no tenían noticia del oro ni mucho menos de 7 obispos fundadores. Las fuertes nevadas y lo abrupto del paisaje obligaron al grupo de Díaz a acampar a la espera de que el invierno amainase, cortándose toda comunicación con el grueso de la expedición de Vázquez de Coronado. Ante la falta de noticias de la avanzadilla, tomó carta de naturaleza el rumor de que los indios habían asesinado a Díaz y a sus hombres para proteger el secreto que abría las puertas de las 7 ciudades de Cíbola. ¿Cuál sería la sorpresa de Vázquez de Coronado cuando a la altura de Chiametla se cruzó con Melchor Díaz y los suyos? Estos regresaban sobre sus pasos para unirse a la expedición y dar cuenta de la decepción que les había supuesto Cíbola. Vázquez de Coronado se resistió a creerles y, constituyéndose en vanguardia exploradora, con un reducido grupo de jinetes, soldados e indios, aceleró la marcha. Cuando la detuvo el 7 de julio de 1540, en lugar de los legendarios tesoros que había leído en el Amadís de Gaula, encontró una triste y pobre aldea que coincidía, palabra por palabra, con la descripción del capitán Díaz. Fray Marcos de Niza les había engañado. ¿Por qué?
4 años atrás, en marzo de 1536, llegaron a Culiacán, en Nueva España, 4 espectros con apariencia humana. Eran Álvar Núñez, cabeza de vaca, y los otros 3 supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez. Los aparecidos, como se les llamó, relataron su prodigioso peregrinar de años por la Florida y lo que hoy son Texas y Nuevo México. También hablaron de unas ciudades ricas en oro y plata. Ellos no las habían visto, aclararon, pero sí habían oído de ellas de labios de los indios, suficiente para excitar las ansias de riqueza, aventura y gloria de los españoles del Nuevo Mundo. El virrey de Nueva España ordenó una avanzadilla al mando de la cual iba el moro Estebanico, superviviente de la expedición de Pánfilo de Narváez, y 3 misioneros franciscanos, uno de ellos Fray Marcos de Niza. El problema fue que entre Estebanico y los religiosos no había unidad de propósito. Al primero le movía llenar su bolsa de piedras preciosas y poseer a cuantas más mujeres mejor, mientras que los segundos solo ambicionaban ganar almas para Cristo. El grupo se desgajó cuando Estebanico oyó hablar de las riquezas de Cíbola y se hizo acompañar hasta allí por unos indios de la expedición, dejando atrás a los misioneros. A pesar de que Cíbola solo tenía de rica la leyenda, Estebanico no renunció a abandonar el lugar en balde, aunque fuera llevándose consigo 4 baratijas o raptando a alguna mujer para su harén, algo que no gustó a los nativos, que acabaron con su vida. Curiosamente dejaron marchar a sus acompañantes. En su huida, estos se cruzaron con los misioneros a los que informaron de lo sucedido, emprendiendo juntos el regreso a Nueva España. Fue entonces cuando Fray Marcos se inventó lo de las 7 ciudades de Cíbola. Como misionero ardía en deseos evangelizadores que, al igual que al resto de religiosos, no le estaban permitidos saciar por su cuenta y riesgo, únicamente con permiso del virrey. Como suponía que éste no se lo concedería por no ser momento propicio para distraer recursos, el religioso se inventó lo de las 7 ciudades de Cíbola, a ver si así alentaba una nueva empresa exploratoria. Vaya si el cuento caló hondo. Tanto que cuando Vázquez de Coronado llegó a Cíbola y comprobó que allí no había oro, ni plata, ni nada de nada, no se resignó a que todo se tratara de un engaño. Procedió casi de inmediato a ponerse tras la pista de otro mito áureo, la ciudad de Quivira, también colmada de riquezas, al menos en la imaginación del indio que informó a los españoles de su existencia. Antes de ponerse en marcha, Vázquez de Coronado ordenó pequeñas expediciones en distintas direcciones del vasto e inexplorado territorio que tenían ante sí. Ninguna encontró oro, pero sí otros tesoros de diferente naturaleza, cuyo espectáculo todavía hoy sobrecoge. Tras 25 jornadas de andadura hacia el oeste, el sargento García López de Cárdenas, al mando de 25 soldados, quedó maravillado con lo que vieron sus ojos. Una garganta ancha y profunda, producida a lo largo de los siglos y los kilómetros por la acción de un río, lo que conocemos como el Gran Cañón del Colorado. El del sargento Cárdenas no fue el único descubrimiento. En su largo y fatigoso caminar, Hernando de Alvarado pudo comprobar que era cierto lo que habían contado los supervivientes de la expedición de Narváez, es decir, la existencia de unas vacas con jorobas, los bisontes. Hernando de Alvarado los vio a cientos. Eso sí, ni rastro de riquezas. Tanta era su obsesión que llegó a creer que la ciudad india de Acora era de oro, cuando solo se trataba del brillo de las hogueras reflejado en el interior de los hogares. Y Vázquez de Coronado tampoco encontró oro en la ciudad de Quivira, únicamente chozas de techo de paja. Todo había sido fruto del embuste de un nativo que quería desviar la avanzadilla y regresar así a su pueblo. Con la frustración de no haber hallado una mísera pepita de oro, en continuos enfrentamientos con tribus indias nada amistosas y con la salud quebrantada por una aparatosa caída de caballo, Vázquez de Coronado puso fin a la aventura, regresando a Nueva España con apenas un centenar de sus hombres. No esperó siquiera el permiso del virrey. Este le sometió a juicio en el verano de 1542, tras acusarlo de gestionar mal la expedición
y cometer atropellos con los indios. Vázquez de Coronado murió en septiembre de 1554, depuesto de todo cargo y sin sospechar la cantidad de logros que le harían engrosar los registros de la historia. Aparte del Gran Cañón y los bisontes, la expedición descubrió la divisoria continental de los ríos cuyas aguas iban a dar al Atlántico o al Pacífico. Aportó datos sobre un territorio y sus habitantes desconocidos en el Viejo Mundo y supuso el prólogo de la aventura expansionista del Imperio Español en Norteamérica. Y todo sin necesidad de haber avistado, siquiera desde lejos, las riquezas de por lo menos una de las 7 ciudades de Cíbola.